Bienvenidos a este video sobre la China maoísta. Hoy vamos a analizar qué cambios trajo la revolución comunista en China en el siglo XX, cómo transformó la vida de millones de personas y qué herencias dejó este periodo, incluso después de la muerte de Mao Zedong en 1976. Nos vamos a basar especialmente en la mirada del historiador Maurice Meiner, un especialista en historia china que analiza este proceso como una experiencia compleja, con avances importantes, pero también con errores graves y costos humanos muy altos. Al finalizar el video vas a entender por qué estudiar a la China maoísta es fundamental para comprender el siglo XX, la Guerra Fría y en parte también la China actual. Antes de la revolución, China era uno de los países más pobres del mundo. Casi el 80% de la población vivía en el campo. La mayoría de los campesinos no tenía tierra y trabajaba para terratenientes que controlaban grandes extensiones. China había pasado por invasiones, guerras civiles, hambrunas, ocupación japonesa y corrupción interna. La población estaba cansada y buscaba un cambio profundo. En este contexto, el Partido Comunista Chino, dirigido por Mao Zedong, propone una revolución que prometía igualdad, justicia social y una ruptura total con el viejo sistema. Mao tenía una visión particular del socialismo. No quería copiar el modelo soviético así como era. Es más, su idea central era que las revoluciones no terminan cuando se toma el poder. Al contrario, deben continuar en la vida cotidiana, en la cultura, en la economía, en las escuelas y en la forma en que se relacionan las personas. Es por eso que el maoísmo propone las siguientes cosas: la igualdad social como objetivo máximo, eliminar privilegios y jerarquías, movilizar permanentemente al pueblo y evitar que aparezca una nueva élite gobernante dentro del propio partido. Para Meitner, este punto es clave. Mao veía el socialismo como un proceso siempre en movimiento, algo que había que empujar constantemente para que no se enfriara. La reforma agraria fue uno de los procesos más profundos y decisivos de la China maoísta. Para entender su importancia, tenemos que recordar que antes de 1949, China era una sociedad marcadamente desigual. Una minoría muy pequeña de terratenientes controlaba enormes extensiones de tierra, mientras que millones de campesinos trabajaban casi como siervos, endeudados y viviendo con lo justo. La revolución comunista prometió terminar con este sistema, y desde el inicio Mao lo cumplió. Entre 1950 y 1952 se llevó adelante una redistribución masiva de tierras. Millones de hectáreas fueron confiscadas y entregadas a los campesinos pobres que por primera vez en su vida se convertían en propietarios. Este cambio fue vivido como una verdadera revolución social. No solo implicó un alivio económico, sino también un cambio en la dignidad, en el lugar social del campesinado. Meitner destaca que esta reforma agraria permitió destruir las bases del viejo orden rural y generar una base de apoyo político enorme para el Partido Comunista. En palabras simples, sin esta reforma el proyecto maoísta hubiera sido imposible. Además, la reforma agraria funcionó como un primer paso para incorporar al campesinado a la política nacional. Por primera vez, sectores históricamente marginados empezaron a sentir que eran parte de un proyecto colectivo. Por supuesto, fue un proceso conflictivo. Hubo violencia, tensiones y resistencias. Pero como dice Meitner, fue uno de los momentos en los que el gobierno revolucionario logró conectar más profundamente con las masas rurales, que eran la mayoría del país. Una vez hecha la reforma agraria, la revolución avanzó hacia una segunda etapa, la colectivización. Acá aparece un rasgo muy típico del pensamiento de Mao. Él no quería simplemente distribuir la tierra y dejar que cada campesino trabajara individualmente. Su objetivo era transformar la mentalidad,
construir un espíritu colectivo, una forma nueva de vivir y de trabajar. Por eso, desde mediados de los años 50, se impulsó la creación de equipos de trabajo colectivo, que después se convirtieron en cooperativas, y finalmente las famosas comunas populares. Las comunas eran enormes unidades productivas donde se concentraban cientos o miles de familias. No solo se organizaba el trabajo, sino también la educación, la atención médica, las cocinas colectivas, el cuidado de los niños, los festivales, todo. Para Mao, este era un camino hacia el comunismo: vivir juntos, trabajar juntos, eliminar la propiedad privada y borrar las diferencias sociales. Sin embargo, la colectivización tuvo sus problemas. Muchos campesinos perdieron incentivos para producir porque todo se repartía por igual. La toma de decisiones se volvió más rígida porque estaba centralizada. Y además, no todos están preparados para aceptar este estilo de vida tan distinto. Meissner señala que la colectivización fue un proceso contradictorio. Por un lado, integró al país, creó infraestructura y facilitó el control político. Por el otro, frenó la eficiencia económica y generó tensiones sociales. Aún así, es clave entender que para Mao la colectivización no era solo una medida económica, sino también una escuela de socialismo, un lugar para formar una nueva cultura y una nueva identidad revolucionaria. El siguiente gran proyecto del maoísmo fue el Gran Salto Adelante. Entre 1958 y 1961, este fue uno de los momentos más ambiciosos y a la vez más trágicos de la historia china contemporánea. Mao creía que China podía alcanzar rápidamente a las potencias industriales, como Inglaterra o Estados Unidos. Su idea era movilizar a las masas y aprovechar la energía del pueblo para producir más y más rápido, y sin esperar a tener tecnología avanzada. Las comunas debían convertirse en motores productivos. Se construyeron hornos caseros en los patios de las casas para producir acero. Se intentó aumentarla de manera artificial la productividad agrícola, basándose en métodos erróneos. El problema, como explica Meissner, fue la planificación del Gran Salto. Carecía de bases técnicas sólidas, muchos cuadros locales que exageraban los datos de producción para mostrar lealtad política, lo cual generó decisiones equivocadas en cadena. Esto terminó en una caída abrupta de la producción y en una hambruna enorme. Millones de personas murieron. Es un capítulo oscuro del maoísmo, un ejemplo claro de cómo un exceso de confianza ideológica, sumado a la presión política y al miedo de contradecir a los líderes, puede llevar a desastres humanos. Meissner explica e interpreta que el Gran Salto Adelante como la mayor demostración de los límites del proyecto maoísta. Mostró la fuerza movilizadora de la revolución, pero también sus peligros cuando la política intenta reemplazar por completo al conocimiento técnico. Ya metiéndonos con la revolución cultural, después de la crisis del Gran Salto, el poder de Mao dentro del partido quedó debilitado. Muchos dirigentes lo culparon y se pensó en moderar el rumbo, pero Mao no estaba dispuesto a perder influencia. Así que en 1966 lanza la Revolución Cultural, uno de los episodios más intensos del siglo XX. ¿Qué buscaba Mao? Bueno, buscaba que surgiera una nueva élite dentro del Partido Comunista, reavivar el espíritu revolucionario y, por último, combatir lo que él consideraba tendencias burguesas. Para eso, movilizó a millones de jóvenes, los famosos guardias rojos. Estos jóvenes, armados con el libro rojo de Mao, salieron a criticar, denunciar y atacar a funcionarios, profesores, artistas e incluso otros militantes comunistas. Fue un periodo de enorme violencia simbólica y física. Se cerraron escuelas y universidades, se persiguió a intelectuales, se destruyó patrimonio cultural y hubo humillaciones públicas, castigos y enfrentamientos dentro de la sociedad. Según Meissner, la revolución cultural tuvo tres grandes efectos. En primer lugar, sacudió las estructuras del partido. Mucha burocracia fue reemplazada. En segundo lugar, radicalizó a una generación entera, jóvenes que crecieron creyendo que tenían una misión revolucionaria. Y tercero, generó traumas profundos, familias divididas, carreras truncadas, escuelas cerradas por años. Aunque en un inicio parecía una revolución desde abajo, la revolución
cultural terminó siendo también una herramienta de lucha política interna, donde Mao buscaba reafirmar su autoridad. Para continuar vamos a hablar de los logros del periodo maoísta. A pesar de los muchos conflictos internos que hubo, el periodo maoísta produjo transformaciones. Tanto es así que Maurice Meiner reconoce como logros históricos los siguientes. En primer lugar, la alfabetización masiva. Antes de 1949, la mayoría de los campesinos no sabían leer. Después de 2 décadas, la alfabetización se había expandido enormemente. En segundo lugar, la salud rural, programas básicos, médicos descalzados, vacunación masiva. La salud dejó de ser un privilegio urbano. Tercero, la igualdad social, no solo económica, también de género. Muchas mujeres accedieron por primera vez a la educación y trabajo público. Cuarto, la construcción de un Estado sólido. China logró unificar su territorio, fortalecer su administración y generar identidad nacional. Estos cambios fueron fundamentales para que, años después, China pudiera desarrollar una economía más moderna. Meiner sostiene que, sin estas bases de masas, las reformas posteriores hubieran sido imposibles. Bueno, como todas las medidas buenas, también hay medidas que no fueron tan buenas. Este maoísmo tuvo sus límites y los tuvo muy fuertes. La ineficiencia económica fue una de ellas. La agricultura no creció al ritmo necesario y la industria ligera quedó rezagada. Politización excesiva. La vida cotidiana estaba completamente atravesada por la política. Trabajar, estudiar o expresarse requería alineación ideológica. Persecuciones, especialmente en la Revolución Cultural. Muchos especialistas, científicos y técnicos fueron castigados, lo cual afectó al desarrollo del país. Crisis productivas, como la del Gran Salto Adelante, que dejó una marca enorme en la sociedad. Para Meiner, estos límites mostraron las tensiones internas del maoísmo, mucha movilización social y mucha igualdad, pero poco desarrollo económico sostenible. La pregunta clave acá es, ¿qué quedó después del maoísmo? Es decir, después de Mao. Para Meiner, el legado tiene 2 caras, ¿no? Por un lado, ¿no? La base social, cosas que ya vimos, pero vale la pena recordar, que sería una población con mayor educación, una sociedad más igualitaria, un Estado fuerte, capaz de organizar grandes proyectos, un sentido de identidad nacional, y por el otro lado, como contrapartida, podemos observar traumas de violencia política, desconfianza en la burocracia, pérdida de especialistas y una necesidad urgente de modernizar la economía. Este doble legado explica lo que vino después, las reformas de Deng Xiaoping desde 1978. Deng impulsará un giro hacia la economía de mercado, pero apoyándose en la base social creada durante el maoísmo, una sociedad disciplinada, alfabetizada y unificada. Por eso Meiner sostiene que, en cierto modo, la China moderna, la potencia económica del siglo XXI, es heredada tanto de Mao como de Deng. Mao dio la cohesión social y Deng dio el crecimiento económico. La China maoísta no puede ser entendida como un proceso lineal ni como un simple éxito o fracaso. Un periodo de grandes transformaciones, grandes contradicciones y enormes desafíos humanos. Para Maurice Meiner, este periodo fue clave para construir la China moderna. Dejó avances, errores, dolor, organización, igualdad y también rigidez. Hoy, China sigue debatiéndose entre varios de los dilemas nacidos en esos años. Igualdad o crecimiento, control estatal o apertura, memoria o avance. Comprender el maoísmo es comprender la raíz de esas tensiones. Bueno, hasta aquí llegamos, gracias por acompañarme en este video. Nos vemos.